Quienes se dedican al mundo del coleccionismo saben que no hay nada más absurdo que coleccionar piedras. Pero también saben que no todas las piedras son iguales. Comenzamos. Entre los distintos tipos de meteoritos que existen hay uno que destaca por sus cualidades. Son los sideritos, compuestos principalmente de dos metales, hierro y níquel, una aleación de ambos metales que conforman los minerales que conocemos como camacita o taenita. Aunque apenas suponen el 6% de los meteoritos conocidos en la actualidad y clasificados oficialmente, entre sus números se cuentan las mayores masas metálicas conocidas en la superficie terrestre. Destacan de esta manera los meteoritos Campo del Cielo, destaca también el meteorito Willamette y por supuesto el gran meteorito de Jova, que ostenta el récord de ser la mayor masa metálica natural conocida sobre la superficie terrestre, con sus 66 toneladas de peso. Además de hierro y níquel, entre sus componentes suele haber otros minerales como la cohenita y la troilita. Este último tiene su análogo terrestre en la pirita. Los meteoritos metálicos son piezas extremadamente sensibles al oxígeno atmosférico y a la humedad. Ya que están constituidos principalmente de hierro nativo, el hierro tiende a oxidarse fácilmente, formando de esta manera un auténtico amasijo de óxidos de hierro y níquel si no se protegen adecuadamente. Mientras que algunos ejemplares son muy estables y resisten bien frente al oxígeno, como el EMAI 001, otros necesitan estar bien protegidos, requiriendo tratamientos en algunas ocasiones, para evitar acabar convertidos en un amasijo de óxidos, y otros, sencillamente, acabarán convertidos en relictos de meteoritos. Dependiendo del porcentaje de níquel que interviene en la composición de la camacita y la taenita, los meteoritos metálicos también tienden a la cristalización. Generalmente suelen hacerlo en forma de octaedritas, hexaedritas o ataxitas, y se dividen en hasta 13 grupos químicos diferentes, algunos anómalos, otros sencillamente inagrupados. A propósito de anómalos, este es el EMAI 001, uno de los únicos 4 conocidos anómalos del grupo químico 3AB. Su anomalía reside en el elevado contenido en cobalto y la octaedrita gruesa, ya que lo habitual en los 3AB es la octaedrita media. El EMAI 001 se clasificó 54 años después de su antecesor, uno de los únicos 4, como les digo, y esto lo convierte en una auténtica joya del coleccionismo. La cristalización de los meteoritos se manifiesta en lo que llamamos las bandas de Widmanstätten, un patrón que recuerda el entrelazado de una red de láminas metálicas. Debido a la extremadamente lenta tasa de enfriamiento que han ido experimentando a lo largo de su historia geológica, los meteoritos metálicos pueden cristalizar en el sistema octaédrico, hexaédrico o simplemente permanecer como una ataxita. De esta forma es como los metales se van desmezclando lentamente durante ese proceso largo de enfriamiento y va generando una serie de poliedros que acabarán unidos y conformando un único cristal, que en este caso es el cuerpo del meteorito. El origen de los meteoritos metálicos está en el núcleo de grandes asteroides o planetoides que en la actualidad desconocemos cuáles son. Lo cierto es que estos metales estuvieron en un momento de su historia geológica fundidos, y ha sido una tasa de enfriamiento extremadamente lenta, con esa pérdida de calor de entre medio grado y 1000 grados por cada millón de años, lo que ha permitido el desarrollo del sistema de cristalización de Widmanstätten. Los meteoritos metálicos son fácilmente identificables debido a su contenido en níquel. Para ello, basta con realizar una simple cromatografía de níquel. Estos test rápidos y eficaces pueden ser realizados por cualquier persona.
En mi tienda online se pueden adquirir en distintos formatos, tanto en gotas reactivas como en tiras reactivas. Aquí en la descripción les dejo el link a la tienda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cosas nuevas sobre los meteoritos metálicos. No obstante, recuerden que los meteoritos metálicos son piezas que están sometidas frecuentemente a la oxidación y que debemos urgentemente actuar sobre ellos para evitar que se pierdan. Y esta es una labor muy curiosa e interesante que solemos llevar a cabo en el laboratorio, la recuperación de meteoritos oxidados. Es importante actuar rápido contra ellos. Es importante protegerlos de la oxidación. Protegerlos también de otros minerales que se van desarrollando durante ese proceso de oxidación. Principalmente, uno al que le tememos es la laurencita. La laurencita es un cloruro de hierro y níquel que progresivamente se irá comiendo las entrañas del meteorito. Lo llamamos el cáncer de los meteoritos. Protegerlo de este desarrollo es fundamental. Recuerden que aquí en el link les dejo la dirección de correo electrónico y por supuesto también la página web del laboratorio donde pueden contactarnos si necesitan restaurar o simplemente quieren adquirir algún meteorito metálico, evaluar la posibilidad de certificarlos, clasificarlos o mantenerlos adecuadamente. Hasta aquí, como les digo, el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.